Muy buenos días, mi nombre es Carlos Soto y quiero presentarles el libro Los funerales de América de Fernando Soto Aparicio. Bienvenidos a los sábados de libros con Editorial Atenea. Pero antes de hablar del libro, quiero contarles que su autor, Fernando Soto Aparicio, nació el 11 de octubre de 1933 en Socha, Boyacá, y murió en Bogotá el 2 de mayo del 2016. Autor de 73 libros de todos los géneros, libretista de televisión por muchos años, ganador de premios nacionales e internacionales, destacado con varios premios honoris causa de universidades de diferentes partes del mundo. Hombre tranquilo, solitario, alejado de parafernalias públicas, dado a conversar de manera permanente con estudiantes y docentes de colegios y universidades. Se dedicó a la docencia, en los últimos años de manera particular, en la Universidad Militar Nueva Granada en Bogotá, en donde se encuentra en la actualidad un museo con su nombre, con parte de su legado, sus cuadernos secretos, sus apuntes preliminares, las investigaciones para escribir sus innumerables novelas, su máquina Olivetti, compañera literaria de muchos años, trofeos y medallas. Un lugar muy bello en el campus de Cajicá que vale la pena visitar. En la primera etapa de la vida literaria de Soto Aparicio, su novela Los Bienaventurados y luego La Rebelión de las Ratas habían ganado premios internacionales. Más adelante escribió Mientras llueve, después Empezar a la madrugada, Viaje a la claridad, La siembra de Camilo, entre otras, un listado muy particular de sus primeras novelas que podrían considerarse como novelas sociales, obras que de alguna manera se encuentran en la temática del libro que hoy presentamos. Si bien su novela La Rebelión de las Ratas es una de las más conocidas por ser libro de texto obligado en la educación inicial, reeditado muchas veces, comentado y analizado, su larga lista de publicaciones nos abre un abanico muy interesante para analizar y comentar. Quiero iniciar leyendo la reseña del libro de esta nueva edición de Los Funerales de América, publicado por Editorial Atenea. Escrita con el suspenso de las grandes novelas policíacas, el drama del libro se desenvuelve con la angustia de un joven, hijo de un alto militar del gobierno, secuestrado por un comando armado, escondido en un lugar de la geografía de Colombia, que ve cómo, poco a poco, sus valores se derrumban para tomar conciencia de la situación social del país, la lucha que han emprendido sus captores para llevarlo a una determinación tan inesperada como todas las circunstancias de la obra. Una novela intensa de principio a fin, que trata el tema de la violencia que sigue rondando los caminos de nuestro continente. Un libro de gran suspenso desde sus primeras páginas, que relata la historia del secuestro de Martín Aranda, hijo de un alto militar del gobierno de turno, típico joven burgués estudiando en una universidad de alto nivel, despreocupado de todo lo que pasa a su alrededor, pendiente, eso sí, de sus conquistas, de cómo convencer a muchachas incautas con sus artimañas. Y alrededor de este se van tejiendo multitud de historias de personajes que van sumando a la trama. Amanda, un amor que lo entrega todo por tratar de salvarlo. Familias ricas, empresarios que explotan a sus trabajadores, periodistas en busca de historias impactantes, un grupo armado que intenta reivindicar a los más pobres, luchando contra la burguesía, procurando golpes certeros contra el poder establecido por unos pocos, sostenido por las fuerzas armadas y por la clase política. Escondidos en un lugar de la geografía nacional, mantienen oculto a Martín, confiando en la discreción y complicidad de los campesinos, que finalmente los traicionan, como lo hicieron en otros momentos de la historia, vendidos por la falacia de una jugosa recompensa y que, como siempre, son traicionados por la institucionalidad gubernamental. Y todo cambia, tiene un final inesperado, tal vez lógico o no. Un libro que nos mantiene con ganas de seguir leyendo hasta el final.
Soto Aparicio escribe al inicio de esta novela: este libro es ante todo una declaración de mi amor por Colombia y por América. Por amarlas me pesa su pasado, me duele su presente y me preocupa su futuro, si es que quienes hoy las usufructúan le dejan alguno. Con Los Bienaventurados, su primera novela, escrita en 1960, se describe la historia de una familia que es desterrada de su pueblo y se ve obligada a desplazarse hacia los barrios bajos de la capital, una situación que seguimos viendo cuando escuchamos las noticias diarias de los campesinos que dejan sus tierras por estar en medio de un conflicto armado permanente tantos años en Colombia. Con la rebelión de las ratas, la desgracia de los habitantes de Timbalí y la vida miserable de los mineros, que después de 80 años es aún peor en estos momentos que por aquellos años. En Mientras llueve, la problemática de las cárceles. Celina Franco Valdivia es condenada a pagar 24 años de cárcel por un crimen que no cometió. Tampoco ha cambiado para nada esta situación. Por el contrario, el hacinamiento, la delincuencia, las condiciones infrahumanas son la constante en los sitios carcelarios en cualquier parte de nuestro país. En Después empezará la madrugada, Playa Blanca era un pueblo muy tranquilo hasta el día que llegó la violencia. En ese momento, Clara Vicenta perdió todo lo que tenía: sus tierras, su familia, su inocencia, viéndose obligada a desplazarse a la ciudad. En Viaje a la Claridad, la historia de una niña cuya madre se casa con un hombre mayor para que les brinde seguridad económica, pero este termina abusando de la niña, dejándola embarazada y desatando el relato de la historia de su vida. De igual forma, nuestras niñas siguen siendo blanco del abuso indiscriminado y los feminicidios siguen a la orden del día. Y llegamos a Los Funerales de América. Aquí Soto Aparicio continúa con esta línea de novela social, en donde el hombre es el centro de todas sus preocupaciones, elemento permanente en la totalidad de su obra. Denuncia, entre otras cosas, la desgracia del delito atroz del secuestro, la indefensión de un ser humano al verse totalmente limitado en su derecho fundamental a la libertad, la angustia permanente de estar enfrentado a la posibilidad de morir en manos de sus captores, en cualquier momento del cautiverio, y el trato infrahumano a que es sometido. De igual forma, la lucha de un grupo armado que acude a la violencia y al delito del secuestro para presionar al gobierno de turno a que acceda a liberar a algunas de sus compañeras, Magda, Siloé y Sofía. La deshumanización del gobierno, que no le interesa sino su propio beneficio, sin importar el pueblo que lo eligió. Algunos empresarios, la familia Cuervo Ucros, dueños de fábricas de aceites y margarinas, que miran a sus empleados como simples fichas de producción sin tener en cuenta las necesidades y la miseria que se desprende del pago de unos sueldos que literalmente no alcanzan para vivir, y que los obliga a una huelga para pedir justicia que los deja aún más indefensos. Juan Chaco, Raimundo y Tiberio, acompañados de Patricia, hija rica con conciencia social, que encarna los ideales de los Juratenas, el grupo armado, sin importarles su propia vida, solo sus propósitos de reivindicación social. Un Horacio Quiroga, periodista que sueña con una gran historia y se encuentra en medio de esta trama policíaca que ayuda a desenmarañar y que es castigado por escribir la verdad. Martín Aranda, que encarna una pequeña minoría educada en la comodidad, en la superficialidad de las fiestas y en las conquistas amorosas, que por fin, al borde de la muerte, se da cuenta de una realidad que no quería ver, no solo en lo social, sino en la valoración de la mujer. Y Amanda, una estudiante de sociología que se enamora de Martín, se entrega a su amor y es traicionada naturalmente, que acaba siendo una heroína
que cree en el futuro, que da la vida por sus ideales y que encarna el valor y la entrega de una maravillosa mujer. Y otros personajes que viven y habitan su mundo, muchos desconectados de la realidad de un país que sufre los embates de la violencia, que persiste aún después de fallidos intentos de procesos de paz. Un país endeudado para siempre, que vive la falacia de los políticos y los gobernantes. Una nación en donde el campesino sigue siendo engañado, empobrecido, utilizado. Secuestro, violencia, infidelidad. Es como ver el retrato de los pecados capitales de un país como el nuestro. Los funerales de América, una novela escrita en 1978 y tan vigente como todas las obras de Fernando Soto Aparicio, de una gran intensidad, con el deseo de leerla totalmente desde la primera hoja. Una novela de mucho impacto que busca denunciar una situación lamentable en este país y, repetimos, tan vigente en su problemática como en su desarrollo y su trama. La obra de Soto Aparicio está cargada de un profundo humanismo, de una preocupación permanente por el hombre de estas tierras, por su miseria, señalada siempre por el infortunio y la desesperanza, pero también una obra cargada de profunda esperanza, de posibilidades enormes a través del amor como eje fundamental de la construcción de la vida. Una obra en donde hay un protagonismo total de las mujeres como las únicas capaces de salvar este planeta de la desgracia en la que ha convertido la barbarie de los hombres a lo largo de tantos siglos. Ellas, con su amor y su ternura, su infinita capacidad de trabajo, podrán cambiarle de color la cara de este mundo. Así es la obra de Soto Aparicio. Denuncia, no se calla, habla. En palabras del autor, sobre el papel del escritor. Un escritor es el vocero de una sociedad muda. Es el que grita por los que se callan, el que dice la verdad por los que mienten, el que se expone por los que se esconden. Y es un voyerista, en el buen sentido de la palabra, el que puede mirar por el ojo de la chapa y enterarse de los problemas, los dolores y las alegrías de los demás. Un escritor es sensible, observador, a veces fiscal y a veces testigo de su tiempo. Y debe asumir con entereza su compromiso de decir la verdad, cueste lo que cueste. Eso es este libro, un relato de la situación que está prendida en lo más profundo de la sociedad, arraigada y carcomiendo las bases mismas de un país y de un continente que convive desde hace muchos años con esta barbarie. Y como el autor anota en la primera hoja, esta novela es fruto de su amor por este país, por ser el vocero de una sociedad que calla y sufre. Los invito para que lean Los funerales de América, de Fernando Soto Aparicio, título que reedita la editorial Atenea. Estoy seguro los estremecerá desde la primera hoja. Muchas gracias.